Nubes grises se cernían sobre las estrechas calles de San Martín de los Andes, dando a la pequeña ciudad argentina un aspecto aún más deprimente. Los viejos edificios coloniales, pintados en colores pastel desvaídos, parecían congelados en el tiempo. Esperanza Valdivia recogió lentamente los documentos de su escritorio, doblándolos ordenadamente en una carpeta de cuero. Sus dedos tocaron el collar familiar, el único recuerdo que tenía de su madre, el fino trabajo de los viejos artesanos, el delicado entretejido de hilos de plata con diminutas amatistas. Durante 15 años, esta joya había sido su talismán, dándole fuerza en los momentos más difíciles. El reloj de pared del despacho marcaba las 6 de la tarde. Al otro lado de la ventana empezaba a anochecer y el calor de febrero iba desapareciendo poco a poco. Esperanza se ajustó la falda azul oscuro y se puso la blusa blanca. Últimamente empezaba a notar que prestaba cada vez más atención a su aspecto, como si tratara de aferrarse a algo inasible. ¿Estás lista? Matías apareció en la puerta de su despacho, echándose la chaqueta al hombro. Llevaba el pelo oscuro ligeramente despeinado y una media sonrisa familiar se dibujaba en su rostro. Sí, estoy recogiendo los últimos papeles. Esperanza notó que su marido golpeaba impaciente la jamba de la puerta con los dedos. El gesto siempre delataba su irritación, aunque exteriormente intentaba mantener la calma. Llevaban 7 años trabajando en Andina Tecnologia. La pequeña pero próspera empresa se dedicaba al desarrollo de software. Esperanza dirigía el departamento de ventas y Matías era el jefe del equipo de programación. Allí se habían conocido, allí había comenzado su romance, que culminó con su boda 5 años atrás. Una vez fuera, caminaron en silencio hacia la casa. El aire del atardecer olía a jazmín y a asfalto fresco. Pasaban coches raros, cuyos faros se reflejaban en los charcos de la lluvia reciente. ¿Vamos al cine?, sugirió de pronto Esperanza, fijándose en un cartel de una nueva película en la pared del viejo Cine Palace. Últimamente pasaban cada vez menos tiempo juntos, sumidos en la rutina y el trabajo. Matías dudó un segundo, sacó el móvil, consultó algo rápidamente y asintió. ¿Por qué no? Hace tiempo que no salimos. El cine les recibió con el frescor del aire acondicionado y el olor a palomitas. Un viejo taquillero con uniforme desgastado dormitaba en su cabina, despertándose solo cuando se acercaban a comprar entradas. El oscuro auditorio estaba casi vacío, con solo unas pocas personas sentadas en las gastadas sillas de terciopelo. Esperanza se sintió extrañamente incómoda. Antes, esas salidas espontáneas al cine habían sido habituales para ellos. Podían pasarse horas comentando lo que habían visto, discutiendo sobre el desenlace, inventando finales alternativos. Ahora era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Matías estaba sentado a su lado, pero parecía estar muy lejos. Durante la película se dio cuenta varias veces de que no estaba siguiendo la historia en absoluto. Su mirada volvía una y otra vez al perfil de su marido, iluminado por la luz parpadeante de la pantalla. ¿Cuándo se había convertido en un extraño? ¿En qué momento su matrimonio se había convertido en una existencia mecánica bajo el mismo techo? Después de la sesión, salieron al exterior. La noche ya había caído sobre la ciudad. Las farolas estaban encendidas, proyectando círculos amarillos de luz sobre el pavimento. Esperanza intentó coger a su marido del brazo, pero él se apartó torpemente, fingiendo ajustar su reloj. «Mañana hay una presentación importante», dijo Matías, rompiendo el prolongado silencio. «Raúl espera una versión actualizada del proyecto». «Sí, lo recuerdo. Y también está prevista una nueva contratación en el departamento de marketing», contestó Esperanza, recordando la reunión de la mañana. Un silencio opresivo les recibió en casa. El amplio piso del viejo edificio parecía deshabitado, a pesar de los caros muebles y la lujosa decoración. Esperanza calentó mecánicamente la cena que había preparado ayer.
Comieron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Matías fue el primero en levantarse de la mesa, murmurando algo sobre que tenía que revisar el correo. Esperanza permaneció sentada, mirando distraídamente su plato vacío. Sentía que su vida se desmoronaba poco a poco, pero no sabía cómo detenerla. En el dormitorio, Matías ya estaba tumbado al teléfono. La luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro, dándole un aspecto extraño y desconocido. Esperanza permaneció largo rato frente al espejo del baño, mirando su reflejo. Las ojeras delataban el cansancio de las últimas semanas. Se quitó el collar y lo guardó con cuidado en una caja de terciopelo. El cierre de plata chasqueó en silencio, como para cerrar otro día. Mientras se dormía, Esperanza pensó en el mañana. Algo le decía que traería cambios. Aún no sabía si sería bueno o malo, pero sentía que su vida nunca volvería a ser la misma. Era una mañana sofocante. Esperanza se despertó antes que el despertador y salió de la cama con cuidado de no despertar a Matías. En la cocina, encendió la cafetera y sacó un zumo de naranja de la nevera. La luz difusa de la mañana brillaba a través de las cortinas de tul, dibujando fantasiosos dibujos en el suelo de baldosas. Matías apareció mientras ella terminaba de desayunar. Llevaba la camisa metida descuidadamente dentro del pantalón y la corbata le colgaba del cuello. Esperanza siempre le ayudaba a anudarse la corbata, pero últimamente había empezado a rechazar su ayuda. «Cogeré un taxi», tiró, sirviendo café en una taza térmica. «Tengo que pasar por la imprenta a recoger material para la presentación». Esperanza asintió en silencio, recogiendo los platos de la mesa. Podía sentir cómo crecía entre ellos un abismo invisible, lleno de reticencias y distanciamiento. Sacó el collar familiar de su caja y se quedó mirando las amatistas que brillaban a la luz de la mañana durante unos segundos antes de ponérselo. Llegó a la oficina a las 9 menos cuarto. El viejo ascensor subió lentamente, chirriando sin cesar. En la cuarta planta se abrieron las puertas y entró una mujer joven. Era alta, delgada, con un mechón de pelo rojo recogido en un moño descuidado. Su vestido rojo parecía demasiado brillante para la oficina. «Buenos días». La desconocida sonrió. «¿Puede decirme dónde está la oficina de Andina Tecnologia?» «Voy para allá», respondió Esperanza. «¿Usted debe ser la nueva comercializadora?» «Sí, Florencia Arce». La mujer extendió la mano. Sus uñas estaban cubiertas de esmalte rojo brillante, a juego con el tono de su vestido. «Hoy es mi primer día de trabajo». El ascensor se detuvo en el sexto piso. En ese momento, las puertas volvieron a abrirse y Matías entró. Al ver a Florencia, se paralizó un instante, como si tropezara con un obstáculo invisible. «¿Y tú debes ser Matías Valdivia?» Florencia se volvió hacia él, dedicándole una amplia sonrisa. «He oído hablar muy bien de ti. Dicen que eres un verdadero profesional en lo que haces». Esperanza notó el cambio en la mirada de su marido. Pareció cobrar vida, cuadró los hombros, le devolvió la sonrisa. «No te creas todo lo que dicen», replicó, ajustándose la corbata. «Aunque no mintieron sobre el profesionalismo». Florencia soltó una carcajada sonora y contagiosa. Esperanza se sintió ligeramente irritada por aquella risa. En la oficina, Florencia fue presentada al personal. Se desenvolvió con confianza, conociendo fácilmente al personal, haciendo bromas. Durante la presentación del nuevo proyecto, se sentó junto a Matías, anotando algo en un cuaderno, a veces inclinándose demasiado hacia él para hacerle una pregunta. Después de comer, Esperanza los sorprendió en el pasillo. Florencia estaba apoyada contra la pared. Matías le decía algo apasionadamente, agitando las manos. Su pelo rojo se desparramaba sobre sus hombros. Se había soltado el rodete y ahora se veía aún más espectacular. «Matías, ¿puedo hablar contigo un momento?» La voz de Esperanza sonó más aguda de lo que pretendía.
Su marido se dio la vuelta con desgana, como si lo hubieran arrancado de algo importante. Florencia sonrió y se dirigió a su puesto de trabajo, contoneando las caderas. ¿Qué pasa?, preguntó Matías con evidente irritación. Tenemos que hablar del informe trimestral, mintió Esperanza. Además, pensaba que esta noche nos íbamos juntos a casa. Lo siento, eso no funcionará. Esta noche tengo una reunión con un cliente. Durante todo el día, Esperanza vio cómo Florencia encontraba excusas para acercarse a la mesa de Matías. Un día necesitaba consejos sobre software, al siguiente supuestamente no podía descifrar la configuración del ordenador, y él solo parecía disfrutar de esos momentos. Por la noche, sentada en el piso vacío, Esperanza intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los acontecimientos del día. Recordó cómo Florencia había tocado la mano de Matías mientras le entregaba unos documentos, cómo se había inclinado sobre su escritorio, dejándole ver el profundo escote de su vestido. Matías volvió tarde. Olía a whisky y a cigarrillos caros. Cuando le preguntaron por la reunión, respondió con una sola palabra y se fue directamente a la ducha. Esperanza se quedó a oscuras, escuchando el sonido del agua, y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente sola. Al día siguiente todo volvió a suceder. Florencia apareció en la oficina con una falda negra ajustada y una blusa de seda. Era como si hubiera ido a parar adrede donde estaba Matías, en la sala de conferencias, en la cafetería, cerca de la impresora. Sus conversaciones eran cada vez más animadas y sus risas cada vez más frecuentes. Esperanza se dio cuenta de que Matías había cambiado. Cuidaba más su aspecto, cambiaba de perfume, se compraba varias camisas nuevas. Todas las mañanas se miraba al espejo, se arreglaba el pelo y comprobaba si tenía barba incipiente. El viernes no pudo soportarlo más. Después de otra ocasión en que los sorprendió a los dos en una sala de conferencias vacía, aparentemente discutiendo un proyecto, decidió hablar con su marido. ¿No crees que Florencia reclama tu atención con demasiada frecuencia?, le preguntó esa noche mientras cenaban. ¿Qué querés decir? Matías ni siquiera levantó la vista de su plato. Es una empleada nueva. Necesita ayuda para adaptarse. Parece que se ha adaptado muy bien, intentó hablar Esperanza con calma. Sobre todo a tu mesa. No te inventes cosas, le quitó importancia. Estás exagerando todo. Florencia es solo una persona amigable. ¿Amigable? Esperanza sintió que se le estrechaba la garganta. ¿Te parece bien coquetear con un hombre casado? ¡Basta! Matías se levantó bruscamente de la mesa. No voy a hablar de tus fantasías. Tengo mucho trabajo que hacer. Se marchó al estudio dando un sonoro portazo. Esperanza permaneció sentada a la mesa, contemplando la cena inacabada. Sus dedos frotaban el collar familiar. Sentía que su vida familiar empezaba a desmoronarse, pero no sabía cómo detenerla. Pasó una semana. Esperanza intentó no darse cuenta de lo que ocurría en la oficina, inmersa en su trabajo, pero cada día traía nuevos motivos de preocupación. Florencia era cada vez más descarada en sus intentos de atraer la atención de Matías. Ahora ni siquiera trataba de disfrazar sus intenciones como asuntos de trabajo. El lunes por la mañana Esperanza se quedó en la sala de fotocopias. Mientras organizaba los documentos en carpetas, oyó risas familiares en el pasillo. A través de la puerta entreabierta, vio a Florencia apoyada en la pared, susurrando algo al oído de Matías. Su mano se deslizó ligeramente sobre su corbata, aparentemente corrigiéndola. Matías no se apartó, al contrario, se acercó más. «Sos muy gracioso». La voz de Florencia era melosa. «Y con mucho talento. No sé por qué aún no te han ascendido a director técnico». Matías sonrió con suficiencia, pasándose una mano por el pelo, un gesto que había desarrollado recientemente. «¿Almorzamos juntos?», sugirió Florencia. «Podemos hablar de tus ideas para un nuevo proyecto.
Conozco un restaurante cerca. Esperanza cerró la carpeta con fuerza. Florencia se estremeció ante el inesperado sonido, pero se recompuso rápidamente y le dedicó una falsa sonrisa. «Buenos días, Esperanza. No te había visto», dijo con voz fingidamente amable. «No me extraña», respondió Esperanza con frialdad. «Estabas demasiado ocupada discutiendo asuntos de trabajo con mi marido». Se produjo una incómoda pausa. Matías pasó la mirada de una mujer a otra, claramente inseguro de cómo responder. Florencia fue la primera en romper el silencio. «Oh, lo has entendido todo mal. En realidad, estábamos hablando de trabajo. En ese caso, ten tu próxima conversación de trabajo en la sala de conferencias, en presencia de otros empleados». Esperanza miró directamente a los ojos de Florencia. «Y mantente alejada de mi marido». Florencia fingió una inocencia ofendida. «¿Qué acusaciones tan terribles? Solo intento encajar. Matías, díselo». Pero Matías ya había desaparecido en dirección a su despacho, dejándolas solas. Su comportamiento típico es evitar el conflicto a toda costa. Después de este incidente, Esperanza fue directamente al despacho de su mejor amiga, Violeta Montoya, que trabajaba como jefa de contabilidad de la empresa. Violeta la recibió con cara de preocupación. «¿Qué te pasa? Pareces dispuesta a matar a alguien». Esperanza se hundió en su silla sintiendo que le temblaban las manos. «Tenías razón sobre Florencia. Ella está coqueteando descaradamente con Matías y él lo alienta». Violeta cerró la puerta del despacho y se sentó junto a su amiga. «Me he fijado en sus miradas en las reuniones. Esa mujer sabe lo que quiere y no se detendrá ante nada». «¿Qué debo hacer, Violeta?» Esperanza se tocó distraídamente el collar. «Matías lo niega todo. Dice que me invento problemas». Violeta golpeó pensativamente la mesa con el lápiz. «Habla con Raúl. Este tipo de comportamiento es inaceptable en la oficina. Que le haga una advertencia». Tras muchas dudas, Esperanza decidió seguir el consejo de su amiga. Pidió ver a su jefe y Raúl Ibarrola la recibió inmediatamente después de comer. El despacho de Raúl siempre impresionaba por su austeridad, muebles oscuros, un mínimo de decoración, perfecto orden en el escritorio. El propio Raúl, un hombre alto de pelo cano, la escuchó atentamente sin interrumpirla. «Comprendo su situación, señora Valdivia», dijo cuando Esperanza hubo terminado. «Este tipo de comportamiento es realmente inapropiado en un ambiente de trabajo». Pulsó el botón del interfono. «Invite a la señorita Arce a mi despacho». Florencia apareció unos minutos después, irradiando confianza y tranquilidad. Su vestido rojo parecía inapropiadamente brillante en el austero entorno del despacho. «Señorita Arce», la voz de Raúl era seca y oficial. «Me he enterado de su comportamiento inapropiado en la oficina. Le recuerdo que nuestra empresa tiene un estricto código de ética profesional». Florencia fingió sorpresa. «Lo siento, no sé de qué se trata. Solo intento establecer una relación laboral con mis compañeros». «Una relación de trabajo no requiere contacto físico y conversaciones ambiguas», replicó Raúl. «Esta es tu primera y última advertencia. La próxima falta supondrá tu despido». Florencia apretó los labios, pero asintió. Al salir del despacho, lanzó a Esperanza una mirada de odio mal disimulado. Por la noche, Esperanza esperaba un escándalo en casa, pero Matías, enterado de la conversación con su superior, reaccionó con inesperada calma. Se limitó a encerrarse en su despacho, como hacía siempre que quería evitar una conversación desagradable. Por la noche Esperanza no pudo dormir durante mucho tiempo. Permaneció tumbada en la oscuridad, escuchando el sonido de las teclas del portátil desde el despacho de su marido. Antes, en momentos así, habría ido a verle, le habría llevado una taza de té, se habría sentado a su lado. Ahora, el muro que los separaba era casi tangible. Después de su conversación con Raúl,
el despacho se había vuelto extrañamente silencioso. Florencia evitaba desafiantemente el contacto directo con Matías, saludaba seca y formalmente, se dirigía a él solo por cuestiones de trabajo en presencia de otros empleados. Pero Esperanza notaba las señales sutiles, miradas rápidas en la sala de conferencias, roces casuales en el pasillo, conversaciones apagadas en la máquina de café que se cortaban cuando alguien se acercaba. En casa, Matías se volvió inusualmente atento. Volvía puntual del trabajo, traía los pasteles favoritos de Esperanza de la pastelería de la esquina, se ofrecía a ver películas juntos por las tardes. Pero su atención parecía un juego, como si interpretara el papel de un marido ejemplar en una obra de teatro. Una noche, cuando estaban sentados en el salón, Matías dijo de repente: «Sabes, no deberías haber dicho eso de Florencia. Realmente está intentando mejorar las relaciones en el equipo». Esperanza dejó a un lado el libro que estaba leyendo. ¿Construir relaciones? ¿Llamas a eso establecer relaciones? Vamos, intentó sonreír. Después de hablar con Raúl, mantiene un comportamiento muy profesional. Puedes verlo por ti misma. Ya veo, contestó Esperanza en voz baja, sintiendo que se le apretaba el corazón. Veo muchas cosas, Matías. Al día siguiente, Raúl convocó una reunión extraordinaria. Florencia estaba sentada en el rincón más alejado de la sala de conferencias, con los ojos modestamente bajos y tomando notas en un bloc. Vestía un estricto traje gris, un cambio llamativo respecto a sus habituales atuendos de vivos colores. La señorita Arce ha preparado una excelente presentación sobre la nueva estrategia de marketing, anunció Raúl. Por favor, Florencia. Ella se acercó a la pantalla y por un momento su mirada se encontró con la de Matías. Esperanza notó que él le dedicaba una sutil inclinación de cabeza, como si le hiciera algún tipo de señal. En efecto, la presentación fue impecable. Florencia habló con seguridad, expuso argumentos convincentes, respondió a las preguntas con claridad y fue al grano. Incluso Violeta, habitualmente escéptica con la nueva empleada, reconoció que las ideas merecían ser consideradas. Tras la reunión, Raúl retuvo a Esperanza en su despacho. «Veo que la situación se ha normalizado», dijo, repasando los papeles de su mesa. «La señorita Arce está demostrando una gran profesionalidad». «Sí, señor Ibarrola», respondió Esperanza, tratando de mantener la voz firme. «Parece que nuestra conversación ha servido para algo. Me alegra oírlo». Raúl la miró con atención. «Sabes, a veces nuestros miedos y sospechas pueden ser exagerados. Es importante no dejar que los sentimientos personales afecten al ambiente de trabajo». Esperanza asintió, sintiéndose incómoda bajo su penetrante mirada. Al salir del despacho del supervisor, se topó con Violeta. «No creo en esta transformación repentina», susurró su amiga, apartándola. «La gente como ella no cambia de la noche a la mañana». «Lo sé», corrigió Esperanza maquinalmente su collar. «Pero ¿qué puedo hacer? Todo el mundo piensa que me estoy inventando el problema». A la hora de comer, bajó a la cafetería de la planta baja del edificio. Tomó una ensalada y un café y se sentó en la mesa del fondo, junto a la ventana. En una mesa vecina, dos empleadas de contabilidad comentaban las últimas noticias de la oficina. ¿Te has enterado? Florencia rechazó un ascenso en la sucursal de Buenos Aires, decía una de ellas. Dijo que le gustaba nuestra pequeña ciudad. Claro que no, resopló el otro. Con perspectivas así. Se callaron al darse cuenta Esperanza y se apresuraron a pasar a otro tema. Aquella tarde, mientras Esperanza recogía los papeles antes de irse a casa, oyó la voz de Florencia desde el despacho de Raúl. «Le agradezco mucho su comprensión, señor Ibarrola. Le prometo que no defraudaré a la empresa». «Me alegro de que nos entendamos», respondió Raúl. «Espero que no haya más motivos de preocupación». Florencia salió del despacho de su jefe con una sonrisa triunfal que ocultó de inmediato al ver a Esperanza.
sonrió dulcemente y pasó de largo, haciendo sonar sus tacones sobre el parqué. En casa, Esperanza sorprendió a Matías con su portátil en el salón. Estaba tecleando algo rápidamente, pero cuando oyó sus pasos, cerró la tapa a toda prisa. ¿Trabajando?, preguntó ella, intentando que la pregunta sonara casual. Sí, tengo que terminar un informe, respondió él, evitando su mirada. Creo que iré al estudio, es más cómodo allí. Durante la cena se mostró inusualmente silencioso, contestando con respuestas de una sola palabra y consultando constantemente su teléfono. Esperanza se dio cuenta de que había apagado el sonido de notificación, algo que nunca había hecho antes. Durante la noche, se despertó con un sonido silencioso. Matías se colaba en el dormitorio intentando no hacer ruido. Olía a pasta de dientes y a algo más, un ligero aroma floral que a ella le resultaba vagamente familiar. Al día siguiente, en la oficina, Florencia era el modelo de mujer de negocios. Traje riguroso, maquillaje mínimo, pelo recogido en un moño prolijo. Hablaba educadamente con sus colegas, dirigía las reuniones con profesionalidad y entregaba los informes a tiempo. ¿Ves?, dijo Matías por la noche. Y tú estabas preocupado. Solo es una buena profesional que intenta encajar. Esperanza permaneció en silencio. Percibió una falsedad en aquella calma ostensible, en aquella estampa perfecta de la vida de oficina. Algo se estaba gestando, algo estaba a punto de suceder, y ella no podía evitarlo. El viernes Violeta la invitó a comer. ¿Te has dado cuenta?, le preguntó mientras se sentaban a la mesa de un pequeño restaurante alejado de la oficina. Los dos han cambiado las contraseñas de los ordenadores del trabajo y borran el historial de su navegador todas las noches. Esperanza sintió un escalofrío en su interior. ¿Cómo lo sabes? El administrador del sistema es un viejo amigo mío, Violeta bajó la voz. Ha notado una actividad extraña en la red. Están usando el correo electrónico corporativo para correspondencia personal, pero muy discretamente. Así que no estoy loca. Esperanza estrujó su servilleta. Todo esto no es más que una actuación. Ten cuidado, advirtió Violeta. Las dos saben que las vigilas, y se han vuelto más listas. Esa tarde Esperanza se quedó hasta tarde en la oficina, ordenando los informes trimestrales. Cuando estaba a punto de marcharse, oyó voces apagadas procedentes de los archivos. La puerta estaba entreabierta y, a través de la rendija, vio a Matías y Florencia. Estaban muy cerca, casi tocándose, y hablaban en susurros. Florencia parecía preocupada. Matías le acariciaba el hombro tranquilizadoramente. Esperanza retrocedió en silencio, sintiendo que sus manos temblaban traicioneramente. Volvió a su despacho, recogió sus cosas y salió por la puerta trasera, intentando no llamar la atención. Durante todo el camino a casa, pensó en que la calma estaba llegando a su fin. La tormenta se acercaba y ella no podía impedirlo. El domingo por la mañana hacía un calor inusual. Esperanza se despertó temprano, con el sol apenas sobre el horizonte, coloreando el cielo de un suave rosa. Matías seguía dormido, recostado contra la pared. Su teléfono estaba en la mesilla de noche, y la luz azul de notificación parpadeaba, indicando nuevos mensajes. Esperanza nunca había mirado el teléfono de su marido, lo consideraba una violación de su intimidad. Pero ahora, al ver la luz parpadeante, sintió un deseo irrefrenable de saber la verdad. Llevó la mano al teléfono, pero en ese momento Matías se movió. Ella apartó la mano y salió corriendo del dormitorio. En la cocina preparó mecánicamente el desayuno: huevos revueltos, tostadas y zumo de naranja recién exprimido. Los desayunos de los domingos siempre habían sido una tradición. Solían sentarse a la mesa durante horas, comentando los planes del día, compartiendo noticias, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Ahora, sin embargo, los desayunos se han convertido en un ritual silencioso. Hoy tengo una reunión con un cliente.
dice Matías, apareciendo en la cocina. Un proyecto urgente. Necesito discutir los detalles. ¿El domingo? Esperanza le puso delante un plato de desayuno. ¿Qué clase de cliente concierta citas en su día libre? Uno importante, le cortó. Ya sabes cómo es en nuestro negocio. Matías tragó rápidamente su desayuno y se fue a la ducha. Dejó el teléfono sobre la mesa de la cocina. Esperanza oyó el sonido del agua y su mirada se posó de nuevo en el teléfono. Conocía la contraseña, el día de su boda, los 4 dígitos que Matías nunca había cambiado. Con dedos temblorosos, desbloqueó la pantalla. Varios mensajes sin leer de Fa. Florencia Arce. El último había llegado hacía 10 minutos. Te espero en mi casa mañana a las 8 de la tarde. Te extraño. Los mensajes anteriores habían sido aún más explícitos. Habían intercambiado fotos, concertado encuentros, discutido cómo pasar tiempo juntos sin levantar sospechas. La historia de la correspondencia se remontaba a semanas atrás. Esperanza colgó el teléfono tal y como estaba. Le temblaban las manos y tenía la boca seca. Oyó que se cerraba el grifo de la ducha y se apresuró a lavar los platos, tratando de poner una expresión indiferente en su rostro. Matías recogió y se marchó sin darle un beso de despedida. Esperanza se quedó sola en el piso vacío. Limpiaba metódicamente la cocina, limpiaba todas las superficies, ordenaba la ropa para lavar, cualquier actividad que le mantuviera las manos ocupadas y la mente alejada de lo que había visto. Pero los pensamientos volvían una y otra vez. Cada detalle de las últimas semanas cobraba un nuevo significado. Los regresos tardíos del trabajo, las interminables reuniones con clientes, el nuevo hábito de ducharse en cuanto llegaba a casa, las notificaciones desactivadas en su teléfono. A las 3 de la tarde, Violeta llamó. ¿Estás bien? Había preocupación en la voz de su amiga. Vi su correspondencia, respondió Esperanza en voz baja. Llevan saliendo unas semanas. Hubo una pausa. ¿Qué vas a hacer? Seguirle mañana. Va a ir a su casa a las 8 de la noche. Esperanza, tal vez no deberías. Tú ya lo sabes todo. No, debo verlo con mis propios ojos. Su voz sonó inesperadamente firme. Basta de especulaciones y sospechas. El resto del día pasó como un borrón. Matías regresó tarde por la noche. Dijo que estaba muy cansado y se fue directamente a la cama. Esperanza permaneció en el salón, mirando por la oscura ventana. Sus dedos frotaban el collar familiar, lo único que permanecía inalterable en su mundo en ruinas. El día siguiente en el trabajo se alargó interminablemente. Florencia brillaba con una belleza especial, con un vestido nuevo del color del vino de Borgoña. De vez en cuando se arreglaba el pelo, se maquillaba o miraba el reloj. Matías era reservado, pero Esperanza se dio cuenta de que intercambiaban miradas rápidas en la sala de conferencias. A las 6 en punto, Matías anunció que llegaría tarde a la oficina. Tenía que terminar un informe importante. Esperanza asintió y fingió que se iba a casa. En realidad, bajó al aparcamiento subterráneo y se metió en su coche, aparcándolo de forma que pudiera ver la salida del edificio. El tiempo transcurrió con una lentitud angustiosa. A las 7:30, Florencia salió del edificio. Subió a un taxi y se marchó. A las 7:45 apareció Matías. Miró a su alrededor y también cogió un taxi. Esperanza lo siguió a una distancia prudencial. El taxi de Florencia se detuvo frente a un moderno complejo de apartamentos en las afueras de la ciudad. 15 minutos después, Matías también se detuvo allí. Entró rápidamente sin mirar atrás. Esperanza aparcó el coche y permaneció inmóvil un rato, apretando el volante. Luego salió despacio y se dirigió a la entrada. El conserje dormitaba detrás del mostrador y ella entró sin impedimentos. Conocía el número del piso por su correspondencia. 312, tercera planta. Subió las escaleras y se detuvo ante la puerta derecha. Del interior llegaban voces apagadas y risas.
Esperanza sacó del bolso la llave de su piso y el de Matías y golpeó la puerta con fuerza. Las voces se callaron. Unos segundos después, abrió la puerta Florencia vestida solo con una bata de seda. Llevaba el pelo rojo despeinado y los labios pintados. «Oh», fue lo único que pudo pronunciar al retroceder. Matías salió del dormitorio, abotonándose la camisa. Al ver a su mujer, se quedó inmóvil, con el rostro pálido. «Esperanza, puedo explicártelo». «No te molestes». La voz de ella sonó sorprendentemente tranquila. «Lo he visto todo en tu teléfono. Solo quería asegurarme con mis propios ojos». Florencia intentó decir algo, pero Esperanza levantó la mano, deteniéndola. «No lo hagas. Las dos tenéis lo que queríais. Disfrutad». Se dio vuelta y caminó hacia las escaleras, sintiendo que le temblaban las rodillas. Matías la alcanzó en el rellano. «Espera, hablemos». «¿Sobre qué?». Se dio la vuelta. «Sobre cómo me mentiste, de cómo habéis estado fingiendo todo este tiempo, o de cómo traicionaste nuestro matrimonio». «Es complicado». Se pasó una mano por el pelo. «No quería que te enteraras así». «¿Cómo querías que fuera? ¿En un momento más conveniente?». Esperanza sonrió con amargura. «No te preocupes, ya me lo he imaginado, y no volveré a interferir en tu felicidad». Bajó rápidamente las escaleras, ignorando sus súplicas de que se detuviera. Subió al coche y arrancó el motor. Por el retrovisor vio a Matías salir corriendo de la entrada, pero ella ya estaba en camino, dejándole atrás. Solo cuando estuvo en la carretera desierta que conducía al centro de la ciudad, Esperanza se permitió llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, emborronando su maquillaje, pero siguió conduciendo, realizando mecánicamente las acciones familiares. Agarró el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No podía volver a casa. Esta noche, no. Marcó el número de Violeta. «¿Puedo quedarme contigo unos días?». «Claro», respondió su amiga sin más preguntas. «Ahora mismo te hago una cama en la habitación de invitados». El piso de Violeta recibió a Esperanza con calidez y comodidad. Su amiga no hizo preguntas innecesarias, la abrazó en silencio y la condujo a la habitación de invitados. La habitación, pequeña pero acogedora, estaba inundada por la suave luz de una lámpara de mesa. La ropa de cama fresca olía a lavanda, había un vaso de agua en la mesilla de noche y un paquete de pañuelos de papel. Violeta siempre pensaba en esas pequeñas cosas. «Voy a preparar el té», dijo, dejando a Esperanza sola. Esperanza se sentó en el borde de la cama y se desabrochó el collar con una máquina. Los dedos le temblaban y el cierre no cedía. Finalmente se rindió y se quedó sentada mirando por la ventana las luces de la ciudad. Violeta regresó con 2 tazas de manzanilla. «¿Quieres hablar?». Esperanza negó con la cabeza, pero las palabras fluyeron solas. «Sabes, lo suponía. Todas estas semanas sabía que algo pasaba, pero verlo con mis propios ojos». Dejó de hablar y bebió un sorbo de té caliente. Violeta se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. «Tienes que dormir. Mañana será un nuevo día». Pero el sueño no llegó. Esperanza se quedó a oscuras, repasando mentalmente los acontecimientos de la noche. Su teléfono vibraba intermitentemente. Matías intentaba llamar, enviaba mensajes. Ella no contestó. Por la mañana se despertó con el olor a café recién hecho. Violeta ya estaba en la cocina preparando el desayuno. «Llamé a Raúl y le dije que estabas enferma y que hoy trabajarías desde casa». «Gracias». Esperanza intentó sonreír. «Pero me voy a la oficina, no quiero esconderme». «¿Estás segura?». «Sí, no deben pensar que me han roto». Llegó a la oficina a las 9 en punto, como de costumbre. Llevaba un riguroso traje negro y el collar familiar, su única joya. Al pasar frente al escritorio de Florencia, notó que ésta se estremecía y bajaba los ojos. Matías la esperaba en la puerta del despacho. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja.
¿Sobre qué? Esperanza pasó junto a él, encendiendo el ordenador. Creo que ayer quedó bastante claro. Esperanza, por favor, cerró la puerta del despacho. Sé que tengo la culpa, pero hablemos de esto con calma. ¿Con calma? Ella le miró a los ojos. Llevas meses mintiéndome. Tuviste una aventura con esa delante de mis narices, ¿y ahora quieres hablarlo con calma? Llamaron a la puerta. Era Florencia. Entró en el estudio cerrando la puerta tras de sí. Yo también quiero hablar, dijo. No queríamos que las cosas terminaran así. Esperanza la miró fríamente. Florencia estaba impecablemente vestida con un elegante vestido azul, el pelo peinado con ondas, ni rastro del aspecto desaliñado de ayer. ¿No? Intervino Esperanza. ¿Qué querías? ¿Que me apartara tranquilamente, dejándote paso? Es complicado, comenzó Matías. No, es que es muy sencillo, le interrumpió Esperanza. Los dos sois unos mentirosos y unos traidores. Ahora salid de mi despacho. Tengo mucho trabajo que hacer. Escucha. Florencia dio un paso al frente. Matías y yo nos queremos. Esto nos pasó de la nada a los dos. Esperanza se paró bruscamente. ¿Amor? ¡Qué honorable! Por eso te has escondido en los rincones, mintiendo, fingiendo. ¿Es ese tu gran amor? Voy a pedir el divorcio, dijo de pronto Matías. Sería más honrado. Esperanza sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Todas estas semanas había sospechado, observado, agonizado. Pero en algún lugar de su mente había tenido la esperanza de que solo fuera un enamoramiento, de que Matías entrara en razón, y él ya había tomado una decisión. «Fuera de mi despacho», dijo en voz baja pero con firmeza. Los dos salieron, y ella permaneció de pie, apoyando las manos en el escritorio. Volvieron a llamar a la puerta. Era Violeta. «Lo he oído todo», dijo. «Vamos a tomar un café». En un pequeño café al otro lado de la calle se sentaron junto a la ventana. Esperanza hizo girar una taza de café frío entre sus manos. ¿Sabes qué es lo peor? Me siento tan estúpida. Todo el mundo lo vio, todo el mundo lo sabía, y yo... No eres estúpida, la interrumpió Violeta. Simplemente amaste y creíste. Eso no tiene nada de vergonzoso. Después de comer, Esperanza decidió volver a casa, a recoger algunas cosas necesarias. El piso la recibió con un silencio desacostumbrado. Recogió metódicamente ropa, documentos, efectos personales. En el dormitorio, sobre el tocador, vio un frasco de perfume desconocido. Al parecer, Florencia ya había estado aquí. Mientras guardaba sus cosas en la maleta, oyó que se abría la puerta principal y Matías regresaba. Se detuvo en la puerta del dormitorio. «¿Qué estás haciendo?» «¿Qué parece?» Ella siguió guardando cosas. «Me mudo». «Quizás soy yo quien se muda», sugirió él. «Al fin y al cabo es nuestro piso compartido». «¿Nuestro?», sonrió ella con amargura. «Ya no, y a juzgar por el perfume de la mesa, ya se ha convertido en el tuyo». Matías se sonrojó. «Mira, arreglemos esto de forma civilizada. Vamos a dividir la propiedad». «¿La propiedad?». Esperanza se acercó a él. «No fue la propiedad lo que traicionaste, Matías. Me traicionaste a mí, a nuestro matrimonio, a nuestra vida. ¿Y ahora quieres arreglar las cosas civilizadamente?» «Presenté la demanda de divorcio esta mañana», dijo. «El abogado preparará todos los papeles». Esperanza siguió haciendo la maleta en silencio. Cerró la maleta y echó un último vistazo al dormitorio. Aquí habían sido felices. Aquí habían hecho planes para el futuro. Ahora todo se había convertido en polvo. «Dejaré las llaves en el escritorio», dijo, dirigiéndose a la salida. «Esperanza», la llamó. «Lo siento mucho». Ella no contestó. En silencio, salió del piso, bajó por el ascensor y subió al coche. Solo cuando salió a la carretera principal se permitió llorar.
Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero siguió conduciendo, realizando mecánicamente las acciones habituales. Violeta la esperaba con la cena. «Te quedarás conmigo todo el tiempo que necesites», le dijo con firmeza, «y mañana empezaremos a buscarte un piso nuevo». Por la noche Esperanza no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó a oscuras, repasando mentalmente los acontecimientos de los últimos meses. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo había dejado que la engañaran durante tanto tiempo? ¿Y qué hacer ahora con tanto dolor y humillación? El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Matías. Lo borró sin leerlo. Abrió la lista de contactos y se quedó mirando el número durante un buen rato. Un movimiento y podría borrarlo de la memoria del teléfono. Qué pena que no pudiera borrarlo con la misma facilidad de la memoria de su corazón. Violeta ayudó a Esperanza a encontrar un pequeño piso en el barrio antiguo de la ciudad. El edificio de 2 plantas con el revoque agrietado parecía lúgubre, pero el piso era luminoso y acogedor. Las grandes ventanas daban a un patio tranquilo, donde unos viejos plátanos creaban una agradable sombra. La mudanza había durado solo unas horas. Esperanza no se había llevado casi nada de su antiguo piso, solo sus efectos personales y algunos libros. Violeta insistió en comprar muebles nuevos. «Empezar de cero», dijo mientras ayudaba a elegir un sofá en la tienda de muebles. «Nada que te recuerde al pasado». Pero el pasado no era tan fácil de eliminar. Todas las mañanas Esperanza se despertaba en una cama desconocida y, durante los primeros segundos, no conseguía saber dónde estaba. Luego, la realidad se abatía sobre ella. Divorcio, traición, soledad. En la oficina, intenta mantener una actitud profesional. Saludó a Matías con una seca inclinación de cabeza, ignoró la presencia de Florence y se concentró únicamente en su trabajo. Pero cada vez que oía sus voces en el pasillo o los veía juntos en la cafetería, su corazón se estremecía de dolor. Una mañana encontró un sobre en su mesa, una notificación del juzgado anunciando el inminente proceso de divorcio. Matías decidió actuar con rapidez. Los papeles decían que reclamaba el piso que compartían. «No tiene derecho». Violeta se indignó cuando Esperanza le enseñó los papeles. «El piso se compró durante el matrimonio, es de los dos». «Él dice haber aportado la mayor parte de la suma», replicó Esperanza cansada, «y que yo puedo vivir en cualquier sitio y él necesita un lugar para vivir con Florencia». Ese mismo día Matías se acercó a ella después de comer. «¿Recibiste los papeles?», le preguntó, tratando de hablar en tono de negocios. «Sí». Ella ni siquiera levantó los ojos del monitor. «¿Y en serio crees que te voy a dar el piso sin más?». «Sé razonable», bajó la voz. «De todas formas no quieres vivir allí, y te pagaré una indemnización». «¿Razonable?». Esperanza le miró por fin. ¿Cómo de razonable era usted cuando tenía un lío con una compañera? ¿O cómo de razonable era ella cuando sedujo a un hombre casado? Matías miró a su alrededor, comprobando si alguien podía oír su conversación. «No empieces, ya está decidido. Firma los papeles y nos separaremos pacíficamente». «No», dijo ella con firmeza. «No firmaré. Quieres quedarte con todo. Mi amor, mi dignidad, nuestro hogar. Pero no va a ser así». Esa noche Esperanza encontró una carta de Matías en su correo electrónico. El breve texto contenía una amenaza mal velada. «Si no aceptas mis condiciones, encontraré la manera de conseguir lo que quiero. Tengo contactos en círculos legales y créeme, puedo hacer que el proceso sea muy desagradable para ti». Esperanza le mostró la carta a Violeta. «Va de farol», dijo su amiga con seguridad. «Intenta intimidarte. No cedas». Pero las amenazas continuaron. Matías empezó a insinuar a la dirección que Esperanza era emocionalmente inestable y no estaba a la altura del trabajo.
Florencia apoyó esta teoría difundiendo rumores entre sus compañeros sobre cómo Esperanza supuestamente les acosaba e interfería en su felicidad. ¿Has oído eso?, susurraban las compañeras de trabajo en la cafetería. Dicen que está completamente loca. Ayer montó una escena en el pasillo. Esperanza intentaba ignorar las habladurías, pero le restaban confianza. Todas las mañanas se obligaba a ir a la oficina, donde el ambiente era cada vez más tenso. Un día, Raúl la citó en su despacho. «Señora Valdivia», empezó con cautela, cierta información. Soy consciente de que está atravesando un periodo difícil, pero no deje que los problemas personales afecten a su trabajo». «Soy impecable en mis obligaciones», replicó ella con firmeza. «Y los cotilleos son solo cotilleos». Raúl la miró atentamente. «Eso espero, porque cualquier conflicto en el equipo es inaceptable». Al salir del despacho del supervisor, Esperanza tropezó con Florencia. Esta esbozó su falsa sonrisa. «¿Problemas?», preguntó con fingida preocupación. «No los tendrás», apretó Esperanza entre dientes. En casa, se quedó sentada junto a la ventana durante largo rato, mirando los viejos plátanos del patio. Sus dedos tocaron el collar familiar, lo único que la unía al pasado, a su familia, a una vida que ahora parecía un sueño lejano. Al día siguiente, la empresa anunció una fiesta corporativa en honor de su 20º aniversario, un lujoso restaurante en el centro de la ciudad, una cena festiva, un programa de entretenimiento. La dirección decidió celebrar el aniversario por todo lo alto. «No vayas», aconseja Violeta. «Seguro que intentan provocarte». Pero Esperanza sabía que tenía que ir. Su ausencia sería tomada como un signo de debilidad, como la confirmación de todas las habladurías sobre su inestabilidad. «Iré», dijo con firmeza. «Y sonreiré, que se atraganten con sus cotilleos». Por la noche, mientras se preparaba para acostarse, oyó el sonido de un mensaje entrante. Era un número desconocido. «Espero que no estés pensando en presentarte en la fiesta de empresa. Sería muy incómodo para todos». Esperanza borró el mensaje sin responder. Sabía perfectamente de quién era. Solo Florencia podía rebajarse a amenazas anónimas. Esa noche casi no durmió. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, a las amenazas de Matías, a los cotilleos de sus compañeros, al tono condescendiente de Raúl. Querían quebrarla, destruirla, apartarla de su vida, y casi lo habían conseguido. Por la mañana permaneció largo rato frente al espejo, mirando su reflejo. Ojos cansados, rostro pálido, hombros caídos. Ese era el aspecto de la derrota. Pero no podía permitirse perder. No ahora, cuando ya estaban celebrando la victoria. El día de la fiesta corporativa fue inusualmente caluroso. Esperanza se levantó temprano y pasó mucho tiempo eligiendo un atuendo. Se decidió por un estricto vestido negro de cuello alto, elegante y sobrio. Su collar familiar complementaba a la perfección la imagen, con amatistas que brillaban suavemente a la luz de la mañana. Violeta la recogió a las 7 de la tarde. «¿Estás segura?», preguntó por enésima vez. No es tarde para negarse. «Tengo que estar allí». Esperanza comprobó su maquillaje en el espejo retrovisor. Si no, pensarán que han ganado. El restaurante estaba ubicado en una antigua mansión de estilo colonial. Columnas de mármol, arañas de cristal, vidrieras. Todo respiraba lujo e historia. Camareros con bandejas de champán recibían a los invitados a la entrada. Esperanza se fijó enseguida en Matías y Florencia. Estaban de pie junto a la chimenea, ella con un vestido rojo brillante de escote profundo, él con un traje oscuro nuevo. Ni siquiera intentaban ocultar su relación. Matías tenía el brazo alrededor de la cintura de Florencia. Hablaban en voz baja sobre algo, sonriéndose el uno al otro. «Ignóralos», susurró Violeta atrayendo a su amiga hacia la barra. «No merecen tu atención».
Raúl dio un discurso de bienvenida, habló de la historia de la empresa y felicitó a todos por el aniversario. Los camareros empezaron a servir los aperitivos. Esperanza tomó asiento en la mesa del fondo, tratando de mantenerse alejada del grupo principal de invitados. «Estás muy guapa», se le acercó Jorge, del departamento de marketing. «¿Te apetece bailar?» Ella negó con la cabeza. «Gracias, pero no estoy de humor». Por el rabillo del ojo vio que Florencia susurraba algo al oído de Matías, señalando en su dirección. Ni siquiera intentaban ser delicados. La velada se prolongó insoportablemente. Esperanza mantenía mecánicamente conversaciones triviales, bebía champán, sonreía a las bromas de los compañeros. Pero la tensión crecía en su interior. Sentía que era la calma que precedía a la tormenta. Y la tormenta no se hizo esperar. Tras otro brindis, Matías se acercó al pequeño escenario donde tocaban los músicos. «Amigos, tengo que anunciarles algo importante», dijo con una voz anormalmente alegre. «Hoy no solo celebramos el aniversario de la empresa, me complace anunciar que Florencia y yo estamos comprometidos». Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Esperanza. Estaba sentada, inmóvil, agarrando su copa con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Florencia subió al escenario radiante de felicidad. En su dedo brillaba un anillo de diamantes, nuevo, caro, evocador. «Estamos muy felices», murmuró por el micrófono, «y agradecidos por el apoyo de todos en estos momentos difíciles». Esperanza se levantó de la mesa. Violeta intentó retenerla. «No lo hagas, vámonos de aquí». Pero Esperanza ya se dirigía hacia el escenario. Matías se dio cuenta de que se acercaba y se puso tenso. «¿Qué haces?», siseó. «Felicidades», dijo ella en voz alta mientras subía al escenario. «¡Qué noticia tan maravillosa! Ni siquiera habéis esperado a que finalizara vuestro divorcio. ¡Qué romántico!». Se hizo un gran silencio entre el público. Florencia intentó mantener la sonrisa. «Cariño, quizá deberías sentarte. Está claro que no eres tú misma». «Oh no, me encuentro bien». Esperanza se volvió hacia la sala. «¿No es maravilloso? Mi marido y su amante anunciando su compromiso en un evento corporativo. ¡Qué maravilloso regalo de aniversario para la empresa!». «Basta». Matías la agarró del brazo. «Te estás deshonrando a ti misma». «¿Me estoy avergonzando?». Ella apartó el brazo de un tirón. «¿Y tú? ¿No te deshonras cuando engañas a tu esposa con la primera mujer que conoces?». Florencia se puso negra de ira. «¿Cómo te atreves? Nos amamos, y tú solo estás celosa de nuestra felicidad». Con un rápido movimiento, alargó la mano y arrebató el collar familiar del cuello de Esperanza. Las amatistas brillaban tenuemente a la luz de los candelabros. «¡Tira esa basura!», gritó Florencia, arrojando el collar en una bandeja a un camarero que pasaba. «Deja de aferrarte al pasado». Matías estaba cerca, inmóvil, solo mirando. Su rostro no expresaba nada, ni compasión ni vergüenza, solo una fría indiferencia. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Todos los invitados se quedaron inmóviles, viendo cómo se desarrollaba el drama. Raúl dio un paso adelante, con la clara intención de intervenir, pero se detuvo, sin saber qué decir. Esperanza se volvió lentamente hacia Florencia. Su voz era tranquila, pero en el silencio resonante del auditorio, cada palabra se oía con claridad. «Acabas de cometer un error enorme». Bajó del escenario y caminó por la sala, sintiendo las miradas de todos los presentes. Violeta la alcanzó en la puerta. «Vamos a casa». «No», respondió Esperanza. «Necesito estar sola». Cogió el collar del camarero y salió a la cálida noche de verano. La música y las voces del restaurante quedaron atrás. Caminó por las calles desiertas, sin distinguir la carretera. En su cabeza latía un pensamiento: pagarían por esta humillación. Los dos lo pagarían.
Esperanza se detuvo en medio de una plaza desierta. La rabia que había estado conteniendo todas estas semanas estallaba por fin. No solo la habían traicionado, habían intentado destruir su dignidad, su memoria, su legado, pero habían calculado mal. Ya no sería una víctima. Mañana pasará a la acción. Tiene acceso a todos los documentos de la empresa, conoce todos los puntos débiles del departamento de Matías. Un par de golpes de precisión y su excelente reputación se derrumbará como un castillo de naipes. Y Florencia, bueno, ella pidió ir a la guerra. Esperanza no fue a trabajar al día siguiente de la fiesta. Se sentó en la mesa de la cocina, revisando metódicamente los archivos de trabajo en su ordenador portátil. A lo largo de los años, había acumulado un impresionante archivo de documentos, contratos, informes, memorandos. Tenía que haber alguna pista en alguna parte. Violeta llamó varias veces, pero Esperanza dejó de hacerlo. Lo que necesitaba ahora era concentración total. Abrió un expediente tras otro, leyendo cada línea, analizando cada cifra. Matías siempre había sido descuidado con la documentación, tratándola como una formalidad innecesaria. Eso iba a jugar a su favor. Al anochecer, sus ojos estaban cansados de la pantalla, pero siguió buscando. En la mesa había una taza de café frío sin tocar y colillas amontonadas en el cenicero. Había vuelto a fumar tras años de abstinencia. Volvió a sonar el teléfono, esta vez Raúl. «Señora Valdivia», su voz sonaba oficial. «No se ha presentado a trabajar». «No me encuentro bien», respondió ella con voz uniforme. «Volveré mañana». «Bien», hizo una pausa. «Una cosa más, sobre el incidente de ayer. Comprendo tus sentimientos, pero ese comportamiento es inaceptable en una sociedad decente». «Por supuesto», apretó el teléfono hasta que le dolieron los dedos. «No volverá a ocurrir». Tras la conversación, volvió al papeleo. Hacia medianoche, por fin encontró lo que buscaba. Una serie de contratos firmados por Matías hacía 3 meses. A primera vista todo parecía impecable, pero al escudriñar los números, las incoherencias se hicieron evidentes. Esperanza abrió el nuevo documento y empezó a tomar notas. Matías siempre presumía de poder manipular los números sin que nadie se diera cuenta. Lo había dicho en broma, durante la cena, cuando aún eran felices. Ahora aquellas palabras cobraban un nuevo significado. Por la mañana llegó a la oficina antes de lo habitual. Se sentó frente al ordenador y empezó a crear metódicamente una cadena de documentos falsos. Copió la firma de Matías de los contratos existentes, hizo pequeños cambios en las cifras, añadió citas inexistentes a su agenda. Florencia se presentó en la oficina sobre las 9, radiante y feliz. Aún llevaba el anillo de compromiso en el dedo. Pasó desafiante por delante de la mesa de Esperanza sin siquiera dignarse a mirarla. «¿Cómo estás?» Violeta se agachó en el borde del escritorio de su amiga. «Estoy bien». Esperanza no apartó los ojos del monitor. Solo necesitaba pensar. A la hora de comer había completado la primera parte de su plan. Ahora, cualquier auditor que comprobara los registros del departamento de Matías encontraría extrañas discrepancias en fechas y cantidades. Nada delictivo, pero lo suficientemente sospechoso como para provocar una auditoría más exhaustiva. Después de comer, vio que Matías y Florencia salían juntos del edificio. A través de las puertas de cristal pudo verlos subir a un taxi. Esta vez ni siquiera intentaron ser discretos. Florencia apoyó la cabeza en su hombro mientras él le abría la puerta. Esperanza volvió al trabajo. Ahora era necesario crear la apariencia de que Florencia estaba ayudando a Matías en sus maquinaciones. Esto resultó aún más fácil. La chica era inexperta y dejaba muchos rastros en el correo corporativo. Por la noche, cuando la mayoría del personal se había dispersado, Esperanza irrumpió en el despacho de Matías. Aún tenía la llave de cuando se casaron.
Revisó metódicamente todos los papeles de su mesa y sacó fotos de los documentos más importantes. En una de las carpetas encontró borradores de contratos con anotaciones a lápiz en los márgenes. Matías siempre hacía los cálculos preliminares a mano. Estas hojas podrían ser la prueba perfecta de su manipulación de las cifras. Al salir del despacho, se topó con la señora de la limpieza, una mujer mayor que llevaba muchos años trabajando aquí. ¿Durmiendo, niña?, le preguntó con simpatía. Es duro para ti, lo sé. Ayer vi a esa zorra pelirroja arrancarte el collar. En casa, extendió sobre la mesa todo el material recopilado. Documentos, fotografías, notas, como piezas de un complejo rompecabezas. Había que proceder con cuidado, creando la ilusión de descubrir irregularidades accidentalmente. Trabajó hasta altas horas de la noche, creando cartas e informes falsos. Cada documento contenía pequeñas discrepancias que, por separado, parecían insignificantes, pero que, en conjunto, daban una imagen de fraude sistemático. En un momento dado, se detiene y observa los resultados de su trabajo. Una parte de su mente se dio cuenta de que se trataba de un delito, falsificación de documentos, calumnia. Pero la otra parte, la que aún sentía el dolor de la humillación, exigía venganza. Por la mañana se despertó con un plan de acción claro. Ahora había que plantar documentos comprometedores para que fueran descubiertos por la dirección. Y sabía cómo hacerlo. En la oficina se mantuvo especialmente callada y discreta, saludando a todo el mundo, haciendo su trabajo, incluso sonriendo cuando Florencia besó desafiantemente a Matías delante de todos. Nadie debía sospechar que detrás de esa fachada tranquila había un plan de venganza. Al final del día, había colocado el primer lote de documentos en la carpeta de informes trimestrales. La auditoría anual estaba prevista para dentro de 2 días, el momento perfecto para descubrir irregularidades. Por la noche, se sentó en casa y miró el collar familiar que estaba sobre la mesa. La plata se había empañado y faltaba una amatista, que debió de caerse cuando Florencia le arrancó la joya. Pero incluso en su estado, seguía siendo un símbolo de la historia de su familia, de su dignidad. Y ella iba a vengar su profanación. Sonó el teléfono. Era Violeta. «Has estado un poco rara estos últimos días», dijo su amiga sin preámbulos. «¿Qué te traes entre manos?» «Nada», mintió Esperanza. «Solo intento seguir con mi vida». «No hagas ninguna tontería». Violeta sonó preocupada en su voz. «No vale la pena arruinar tu vida por ellos». «No te preocupes». Esperanza miró los papeles extendidos sobre la mesa. «Sé lo que hago». Permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato después de la conversación. Mañana comenzaría una nueva fase de su plan. Sabía que no había vuelta atrás. O llegaba hasta el final o perdería por completo. Y no iba a perder. Los papeles llevaban 2 días en la carpeta del informe trimestral. Esperanza observó cómo los auditores examinaban metódicamente todos los departamentos de la empresa. Se movían sin prisas, escudriñando todos los papeles, haciendo preguntas aclaratorias, tomando notas en sus portapapeles. Matías se mostraba seguro de sí mismo, incluso bromeó mientras tomaba su café matutino. «Que lo comprueben, estoy tan limpio como la lágrima de un bebé». Florencia se rió un poco más de la cuenta de su broma, ajustándose ostentosamente el anillo de compromiso. Ya estaban mostrando abiertamente su relación sin importarles los sentimientos de los demás. A la hora del almuerzo, los auditores llegaron al departamento de Matías. Esperanza observó furtivamente cómo el auditor jefe, un hombre mayor vestido con un estricto traje gris, fruncía el ceño mientras hojeaba los documentos. Murmuró algo a su ayudante, que asintió y tomó algunas notas. Después de comer, Raúl llamó a Matías a su despacho. A través del cristal esmerilado se les veía hablar animadamente de algo. Matías gesticulaba enérgicamente, tratando de explicar algo. Florencia se paseaba nerviosa por el pasillo.
mirando de vez en cuando a la puerta del despacho del jefe. Su habitual confianza en sí misma se había esfumado, dando paso a una ansiedad mal disimulada. «¿Qué pasa?», preguntó a Esperanza al pasar. «¿Por qué hablan tanto?». «No tengo ni idea», respondió Esperanza con indiferencia. «¿Quizá están hablando de tu boda?». Florencia le lanzó una mirada furiosa, pero guardó silencio. Una hora más tarde, la propia Florencia fue invitada a entrar en el estudio de Raúl. Salió de allí pálida, con las manos temblorosas. Fue directa a su escritorio y empezó a buscar frenéticamente algo en su ordenador. Al final del día, los rumores se habían extendido por toda la oficina. Los empleados cuchicheaban por los rincones, mirando de un lado a otro entre el despacho de Raúl y el de Matías y Florencia. «Dicen que han encontrado algunas irregularidades», susurró Violeta, encaramada al borde de la mesa de Esperanza. «Graves problemas de documentación». Esperanza asintió en silencio mientras seguía trabajando en sus archivos. Sus manos estaban tranquilas mientras tecleaba, pero por dentro todo temblaba de tensión. A la mañana siguiente, Raúl convocó una reunión extraordinaria. Matías estaba sentado con cara de piedra. Florencia se frotaba nerviosamente el borde de la blusa. El resto del personal intentaba no mirar en su dirección. «La inspección ha revelado graves irregularidades», empezó Raúl, golpeando la mesa con el lápiz. «Manipulación sistemática de registros, falsificación de datos, falsificación de firmas». Un murmullo recorrió la sala de conferencias. Matías intentó intervenir, pero Raúl le detuvo con un gesto. «Tenemos pruebas irrefutables, borradores con sus anotaciones, correos electrónicos, incoherencias en los documentos. Todo apunta a que esto viene ocurriendo desde hace meses». Florencia saltó de su asiento. «Esto es un error, no hemos hecho nada». «En ese caso, señorita Arce, explíqueme estas cartas». Raúl sacó una pila de impresiones. «Aquí se ve claramente que ustedes estaban al tanto de lo que pasaba y ayudaron a encubrir las irregularidades». Matías se puso pálido. «Nos han tendido una trampa». Miró a los presentes y se detuvo en Esperanza. «Esto es una venganza. Ella preparó todo esto». «Señor Valdivia», la voz de Raúl se volvió gélida. «No agrave su posición con acusaciones infundadas. Los documentos hablan por sí solos». Las 2 horas siguientes pasaron como un borrón. Raúl leyó extractos de los documentos, mostró gráficos de discrepancias, exigió explicaciones. Matías intentó justificarse, pero sus argumentos sonaban poco convincentes. Florencia se limitó a agachar la cabeza y guardar silencio. «A la vista de las infracciones descubiertas», resumió Raúl, «la empresa se ve obligada a poner fin a su colaboración con ambos empleados. Señor Valdivia, señorita Arce, quedan despedidos. Seguridad les acompañará a sus puestos de trabajo donde podrán recoger sus efectos personales». Matías se levantó de un salto, derribando su silla. «No puede hacer eso. Llevo 7 años trabajando aquí. Esto es un error». «O un delito», comentó fríamente Raúl. «Da gracias de que la empresa no te demande». Esperanza vio cómo los guardias escoltaban a Matías y Florencia hasta sus mesas. Florencia lloraba mientras recogía sus pertenencias en una caja de cartón. Su anillo de compromiso brillaba tenuemente a la luz de las lámparas de la oficina. «¿Eres tú?». Matías estaba de pronto junto al escritorio de Esperanza. «Tú has montado todo esto. Sé que es tu venganza». El guardia le agarró por el hombro. «Señor Valdivia, por favor». «Fuera», dijo Esperanza en voz baja, mirándole a los ojos. «Usted se lo ha ganado». Los sacaron del despacho bajo la mirada de todo el personal. Florencia tropezó al salir, desparramando el contenido de su caja. Nadie se apresuró a ayudarla a recoger sus cosas. Cuando se fueron, se hizo un extraño silencio en la oficina. Los empleados hablaban en susurros, comentando lo sucedido. Algunos negaban con la cabeza, otros se alegraban abiertamente de lo ocurrido.
Tú no has tenido nada que ver con esto, ¿verdad?, preguntó Violeta mirando atentamente a su amiga. Esperanza se encogió de hombros. Ellos tienen la culpa de sus propios problemas. Al anochecer, la historia había recorrido toda la pequeña ciudad. En el bar local se hablaba del escándalo en el Andina Tecnologia. Algunos afirmaban que Matías había robado millones, otros hablaban de espionaje industrial. La verdad, como siempre, se perdía en la marea de rumores. Esperanza estaba sentada en casa mirando el collar familiar reparado. El joyero había conseguido insertar una nueva amatista, casi indistinguible de las piedras originales. La plata volvía a brillar, limpia de la pátina del tiempo. Sintió un extraño vacío en su interior. La venganza estaba servida. Matías y Florencia habían perdido sus trabajos y su reputación, pero, de algún modo, no había obtenido la satisfacción que esperaba. Tal vez porque ella misma se había rebajado a su nivel, recurriendo al engaño y la falsificación. El teléfono estaba en silencio. Al parecer, Matías se había dado cuenta de que ya no valía la pena intentar ponerse en contacto con ella. Florencia borró todas sus cuentas en las redes sociales, simplemente desaparecieron de la vida de la empresa como si nunca hubieran existido. Pero algo corroía a Esperanza por dentro. ¿La conciencia, tal vez? ¿O miedo a exponerse? No podía precisar el sentimiento. La venganza sabía amarga, dejaba un sabor a cenizas. La semana siguiente al despido de Matías y Florencia se prolongó con una lentitud angustiosa. Esperanza llegó a la oficina a primera hora de la mañana, cuando la mayoría de las mesas estaban vacías. Se sentó a trabajar, intentando no mirar en dirección a las mesas vacías de su ex marido y su amante. Sus pertenencias seguían en la oficina. La taza de café medio borracha de Matías, la bufanda olvidada de Florencia en el respaldo de una silla, algunos papeles esparcidos por los escritorios. La señora de la limpieza dudaba en tocar esos objetos, como si formaran parte de una historia inconclusa. Todas las mañanas Esperanza comprobaba su correo, esperando que saliera a la luz la verdad sobre su implicación en lo ocurrido. Cada llamada telefónica la hacía estremecerse. Pero a medida que pasaban los días, la revelación nunca llegaba. El viernes se quedó hasta tarde en la oficina, revisando papeles. De repente, un viejo informe, fechado el año pasado, llamó su atención. Recordó cómo Matías y ella habían trabajado juntos en él, trasnochando en la oficina, pidiendo pizza y riéndose de las erratas del otro. ¿No puedes dormir? La voz de Violeta le hizo estremecerse. Tengo que terminar el informe trimestral. Esperanza se apresuró a guardar los papeles viejos en un cajón de la mesa. Violeta se sentó a su lado. Sabes, la gente empieza a olvidarse del escándalo. Hay nuevos chismes. Dicen que también encontraron irregularidades en la sucursal de Buenos Aires. Esperanza guardó silencio, repasando mecánicamente los papeles que tenía sobre el escritorio. Las manos le temblaban ligeramente. ¿Te das cuenta de que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz, no?, preguntó Violeta en voz baja. ¿Qué quieres decir? Vamos, Esperanza, te conozco demasiado bien. Tú eres la que falsificó los documentos, ¿no? Esperanza se quedó helada. En el despacho vacío solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el ruido lejano de la calle. Se lo merecían, pronunció finalmente. Después de todo lo que han hecho, puede ser. Violeta le puso una mano en el hombro. Pero tú no eres como ellos, ¿verdad? Siempre has sido sincera. Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante las últimas semanas había vivido en una especie de niebla, impulsada únicamente por la sed de venganza. Ahora la niebla empezaba a despejarse y veía sus actos con otros ojos. En casa, se quedó sentada largo rato en la cocina, con la mirada fija en un punto. Sobre la mesa había impresiones de documentos falsificados, copias de lo que había introducido en los informes de Matías, pruebas de su crimen. Su mirada se posó en el collar familiar que había sobre la cómoda.
Renovado, brillaba a la luz de la lámpara del escritorio, un símbolo del honor familiar, transmitido de generación en generación. ¿Qué diría su madre si supiera que su hija había recurrido a la falsificación y la calumnia? Pasó una noche en vela, reflexionando angustiosamente. Esperanza repasó los acontecimientos de los últimos meses, la traición de Matías, la aparición de Florencia, la humillación en la fiesta de empresa, su venganza, un ciclo de dolor y traición que ella misma había continuado con sus acciones. Por la mañana tomó una decisión. Se preparó lentamente, se puso un traje estricto, se abrochó el collar familiar al cuello, guardó en una carpeta todos los documentos que demostraban su implicación en la falsificación. El despacho estaba inusualmente tranquilo para ser sábado por la mañana. Solo Raúl estaba trabajando en su despacho, como de costumbre. Levantó la vista cuando Esperanza llamó a la puerta. «Señora Valdivia, ¿qué hace aquí en su día libre?» «Tenemos que hablar», colocó la carpeta sobre su escritorio, «sobre lo que pasó con Matías y Florencia». Raúl la miró atentamente. «Te estoy escuchando». «Los documentos fueron falsificados», habló ella en voz baja pero firme. «Yo los falsifiqué, creé informes falsos, planté pruebas, inventé correspondencia». Raúl abrió silenciosamente la carpeta, empezó a hojear los papeles. Su rostro permaneció impenetrable. «Me doy cuenta de que he cometido un delito», continuó Esperanza, «y estoy dispuesta a ser castigada, pero tenía que decir la verdad». Raúl dejó los papeles a un lado. «¿Y desde cuándo querías hacer esta confesión?» «Me remuerde la conciencia desde que los despidieron», juntó las manos sobre el regazo. «Ya no puedo vivir con estas mentiras». «¿Sabes?» Raúl se reclinó en su silla. «Sospeché desde el principio que era cosa tuya». Esperanza levantó la vista, sorprendida. «¿Pero por qué entonces...?» «Porque Matías sí llevó a cabo operaciones cuestionables», la interrumpió Raúl. «No a la escala que presentaste en los documentos falsificados, pero lo hizo. Hace tiempo que busco una excusa para deshacerme de él y de sus compañeros. Así que lo sabía. Digamos que tenía una corazonada, pero no tenía pruebas suficientes. Usted me las ha aportado». Esperanza sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y ahora qué?» Raúl guardó silencio un momento, mirando los papeles que había sobre la mesa. «Ahora tengo una confesión honesta de un hombre honesto, un hombre que no pudo vivir con el peso de su falta y se presentó. ¿Va a demandarme?» «No», negó con la cabeza. Esperanza asintió lentamente. Se había esperado lo peor, la policía, un juicio, la vergüenza pública. «Gracias», dijo en voz baja, levantándose. «No me lo agradezcas». Raúl también se levantó. «Sigue adelante con tu vida y procura que las acciones de los demás no te empujen más a hacer cosas que van contra tu naturaleza». Esperanza salió del despacho con piernas temblorosas. Sus pasos resonaron en el despacho vacío. Al pasar junto a la mesa de Matías, se detuvo. Su taza de café seguía en el borde de la mesa, cubierta de una fina capa de polvo. Esperanza la cogió y la llevó a la cocina, la lavó y la guardó en el armario. Un pequeño gesto para completar una historia más grande. Fuera caía una fina llovizna. Esperanza caminaba por las calles desiertas, sintiendo cómo la pesadez de las últimas semanas se iba desvaneciendo poco a poco. La confesión no compensaba lo que había hecho, pero al menos la devolvía a sí misma. En casa, sacó las maletas y empezó a hacer las maletas. Era hora de empezar una nueva vida, un lugar donde no la persiguieran los fantasmas del pasado, donde pudiera volver a ser la Esperanza de la que su madre siempre se había sentido orgullosa. Colocó con cuidado el collar familiar en una caja de terciopelo. Ahora le recordaría no solo la historia de su familia, sino también lo fácil que era perderse en la búsqueda de venganza, y que siempre hay un camino de vuelta a la verdad, a la honestidad, a sí misma.
El lunes comenzó con una ligera lluvia que tamborileaba sobre los aleros y convertía las calles del pequeño pueblo en laberintos de espejos. Esperanza se asomó a la ventana de su piso, observando a los escasos transeúntes que se apresuraban a sus quehaceres, escondidos bajo los paraguas. Ya tenía las maletas hechas y el billete de autobús a Buenos Aires sobre la mesa. Violeta llamó por la mañana temprano. ¿Estás segura de tu decisión? Su voz sonaba ansiosa. Sí, respondió Esperanza mirando las maletas. Tengo que irme, pero antes tengo que terminar una cosa más. Se puso el estricto traje negro que había comprado en los felices días de su matrimonio con Matías. Ahora le quedaba un poco más holgado. Había adelgazado mucho en las últimas semanas. El collar familiar descansaba en su cuello con su peso habitual. En la oficina reinaba el bullicio matinal habitual. Los empleados se reunían en torno a la máquina de café, comentando el fin de semana, compartiendo las últimas noticias. Al ver a Esperanza, las conversaciones se apagaron. Todos sabían que había presentado su dimisión. Señora Valdivia, la llamó Raúl desde su despacho. Pase a verme. Su despacho, como siempre, estaba impecablemente limpio y organizado. Sobre la mesa había una fotografía de su familia, su mujer y sus 2 hijas sonriendo frente al mar. Esperanza le sostuvo la mirada involuntariamente. Siéntese. Raúl señaló una silla. He recibido tu carta de dimisión. Sí, se enderezó una arruga inexistente en la falda. Creo que es lo correcto. Raúl la miró detenidamente. Sabes, en los años que has trabajado aquí, siempre me has parecido una de las empleadas más fiables, honesta, de principios. Esperanza sintió que el color le inundaba las mejillas. Precisamente por eso me voy. No he estado a la altura de esa confianza. Sabes, Raúl tamborileó con los dedos sobre la mesa. Cuando Florencia apareció, intuí de inmediato que traería problemas. Había algo en ella que era depredadora, y Matías siempre ha sido de voluntad débil. Podrías haberlos detenido, dijo Esperanza en voz baja. Podría haberlo hecho, estuvo de acuerdo. Pero a veces hay que dejar que una situación se desarrolle con naturalidad, aunque ese camino lleve a resultados inesperados. Sacó unos papeles de un cajón del escritorio. Hablando de resultados, después de despedirlos, hicimos una auditoría de verdad. ¿Y adivinan qué? Sus documentos falsificados resultaron no estar tan lejos de la verdad. Matías sí estaba llevando a cabo operaciones cuestionables, solo que a menor escala. Esperanza alzó las cejas sorprendida. Quiere decir, digo que a veces el destino utiliza formas extrañas para hacer justicia. Raúl cruzó las manos sobre la mesa. ¿Estás segura de que quieres irte? Sí, asintió. No puedo trabajar aquí después de todo lo que ha pasado. Hay demasiados recuerdos. Bueno, le tendió una carpeta con papeles. Aquí tienes tu referencia de carácter y una carta de recomendación. Escribí que te fuiste por voluntad propia y señalé todos tus logros a lo largo de los años. Esperanza cogió la carpeta con manos temblorosas. Gracias. Es usted muy amable conmigo. No, negó con la cabeza. Solo creo que todo el mundo merece una oportunidad para volver a empezar, especialmente aquellos que han encontrado la fuerza para admitir sus errores. Al salir del despacho de Raúl, caminó lentamente hacia su escritorio. Comprobó los cajones por última vez, asegurándose de que no había olvidado nada. En la mesa de Matías había un nuevo empleado, un joven programador recién contratado. La vida en la oficina continuaba, llenando el vacío con nuevas personas y acontecimientos. Violeta la esperaba a la salida. Te acompaño al autobús. Caminaron por las calles mojadas, y Esperanza echó un último vistazo a los lugares familiares. La cafetería donde Matías y ella se habían conocido en la hora del almuerzo, el cine donde había tenido lugar su primera cita, el parque donde él le había pedido matrimonio. ¿Sabes?
dijo Violeta mientras se acercaban a la estación de autobuses. Podrías quedarte, empezar una nueva vida aquí. Esperanza negó con la cabeza. No, aquí cada piedra me recuerda el pasado. Necesito encontrar mi lugar, un lugar nuevo. Se despidieron con un abrazo. Esperanza pudo sentir cómo su amiga intentaba contener las lágrimas. ¿Escribirás? Por supuesto, sonrió. Y ven a visitarme. Algún día. Sentada en el autobús, Esperanza observó cómo el municipio se alejaba. Había dejado de llover y la luz del sol se abría paso entre las nubes. Sacó el collar familiar del bolso y lo hizo girar entre sus manos. La plata y las amatistas jugaban con la luz del sol, recordándole el pasado, pero ya sin dolor. El autobús se detuvo en la carretera principal. Esperanza se recostó en el asiento, extrañamente tranquila. No sabía lo que le esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo esa ignorancia no la asustaba. Había tomado una decisión. Confesó lo que había hecho, aceptó las consecuencias y dejó atrás el pasado.